Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo que tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de escuchar nos regala palabras fuertes en labios de Jesús. Y más aún para nosotros que estamos en un contexto de calor más allá del usual, golpeados por una sequía y con diversos incendios forestales de grandes proporciones ocurridos en el último mes. Que el Señor nos diga que desea ver la tierra ardiendo en fuego, nos debiera remecer de modo particular. Creo que lo primero que debemos preguntarnos sí es ¿de qué fuego se trata? Porque podríamos comprender mal las palabras de Jesús y errar. Ciertamente Jesús no está hablando del fuego de una condena. Me explico. No es que Jesús desee ver condenados, quemados, excluidos, descartados. Aquellos que no son cristianos o que son pecadores, no es que Jesús los quiera condenar. Si fuese así, de alguna manera todos mereceríamos ser condenados. Sin embargo, sabemos que tristemente en la historia de la Iglesia esa actitud ocurrió. Y a veces, aún hoy, pareciera que en algunos todavía está el pensamiento de que anunciar el Evangelio y dar testimonio de la fe significa señalar y condenar al pecador. Estoy convencido, hermanos y hermanas, que esa actitud no es cristiana. Es una visión muy errada del cristianismo, que se aleja de lo que Jesús hizo y dijo. El fuego del cual Jesús nos habla en el Evangelio no es otro que la presencia de Dios. Y si Dios es amor, es el deseo profundo del Maestro de que el mundo esté verdaderamente inflamado, apasionado, ardiendo por un amor verdadero. Ese amor divino, puro, que está en el origen de toda la creación. El cristianismo exige radicalidad, sin lugar a dudas, pero no la radicalidad de una ideología que no dialoga, sino la de un amor que se dona por completo. Nos dijo el Señor también en el texto de hoy: ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en su casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. ¿Cómo entender semejantes palabras? No podemos sacarlas de su contexto. El evangelista Lucas escribe a una comunidad gravemente herida. Recordemos que en torno al año 70, el Imperio Romano decide invadir Jerusalén y destruir el templo por completo. No quedaban así sacerdotes ni lugares de culto. Eso llevó a que un grupo pequeño de fariseos
muy rigurosos, se reuniesen en un lugar llamado Yabnia. ¿Y qué hicieron? Decretaron un conjunto de condenas con el fin de mantener una fe judía pura y protegida. Entre los condenados estaban los nazarenos, es decir, los cristianos. Eso nos permite imaginarnos perfectamente que si alguien se convertía del judaísmo al cristianismo, esto podía producir una verdadera fractura familiar. De hecho, era común que padres denunciaran ante la autoridad religiosa a sus propios hijos o hijas y viceversa, de haber abrazado la fe cristiana. Ante esa realidad tan dolorosa, el Evangelio viene a dar una palabra de esperanza. Un contexto así no dista mucho de lo que puede pasar hoy ante la conversión de una persona, la cual muchas veces no es comprendida entre sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Quizás podemos imaginar cuánto podría llegar a sufrir un hermano, por ejemplo, musulmán, si se convirtiera a la fe cristiana. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el amor de Dios produce división? Ciertamente no por culpa de Dios, sino por la dureza del corazón humano. Por un lado, unos que ante el fuego de un amor tan grande se dejan abrazar y consumir por él, tomando conciencia de su pecado y de la necesidad de conversión. Y por otro lado, aquellos que, viendo este amor, lo rechazan. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Nunca responder con la condena o el rechazo, sino con la dinámica propia del fuego, que es aquella de quemar todo lo que entra en contacto con él. Lo propio del fuego es quemar. Así también el amor cristiano, por contacto, por testimonio, quema, purificando lo que está mal en nosotros y en la sociedad. Por ello, más que estar preocupados por defensas o ataques institucionales, o peor aún en condenas sociales a quienes puedan llevar una manifiesta vida lejos de Dios que desgasta y nos llenan de odio, pongamos todo nuestro esfuerzo en amar. Y ese amor cristiano, como un fuego que arde, transformará silenciosamente desde su interior la sociedad. El profeta Jeremías, como escuchamos en la primera lectura, por anunciar la palabra de Dios apasionadamente, incomodó, a tal punto que fue lanzado en una cisterna llena de lodo. No obstante, Dios lo salvó. No nos cansemos de amar, de hacer el bien y de predicar el Evangelio. Probablemente un poco de lodo nos llegará también, pero no olvidemos nunca que el Señor cuida de nosotros. Amén.